Listo, les ¿Cómo damos vas, la Marco? bienvenida a la reunión número 72 del Junco. Llevamos 72 horas de lectura desde que inició el proyecto y bueno, es bastante, ¿no? Poco a poco vamos avanzando. Pero bueno, muy bien. En honor a Nicole que se integra hoy día y también para poder un poco recapitular lo que hemos estado haciendo, les voy a prestar un pequeño resumen muy breve realmente sobre lo que habíamos nosotros leído la semana pasada, el día jueves. Entonces, para comenzar, primero, bueno, recordemos que entramos en lo que nosotros solemos llamar una estructura básica, ¿no? El relato comienza cronológicamente desde el principio, ¿sí? Vemos que hay un personaje llamado Siddhartha, que lo describen como el agraciado hijo del Brahman, el joven halcón. Aquí les puse la figura de un halcón para que vean lo imponente que es, ¿no? Lo bonito, lo profundo. Este Siddhartha es hijo de un príncipe. Recordemos que los brahmanes eran sacerdotes, casta sacerdotal, es decir, gente de gobierno, personas que gobernaban el pueblo. Estamos hablando de la India. Y Siddhartha es hijo de un brahman, ¿no? Y con todas las virtudes que tiene, lo más seguro es que este joven iba a ser, pues, un príncipe, iba a suceder en el gobierno al padre. Le llama el joven halcón, me imagino, no solamente por su figura y su majestuosidad, sino también, recordemos que los halcones son de las aves rapaces más rápidas que hay, las que tienen un vuelo muy ordenado. Entonces, quizá ahí podemos hacer varias analogías, ¿no? La rapidez, la velocidad, la capacidad de subir a las alturas, ¿no? La vista profunda, en fin. Este Siddhartha tiene un amigo, su mejor amigo, llamado Govinda, que recordemos que también es hijo de un Brahma, también pertenece a la casta sacerdotal, es decir, a una especie de descendencia grande, una descendencia proclive a gobernar. Crece junto a Siddhartha, Govinda admira a Siddhartha, cree en Siddhartha, quiere ser como Siddhartha. Muy bien, así nos comienza presentando la historia Gese, ¿no? Nos dice también, y comienza la descripción de Siddhartha, ya de manera más detallada, que era un chico tan extraordinario que ya podía a su corta edad pronunciar el Om, ¿no? Este Om que es el sonido de la vida, no nos olvidemos. Ya más adelante lo iremos profundizando, pero uno cuando hace la palabra Om, uno siente una vibración, ¿sí? Es un poco lo que a uno le conecta con el aquí y en el ahora. Entonces, eso lo manejaba ya Siddhartha. Es una palabra muy valiosa para los hindús. Ya sabía también, junto con el Om, dice entender su Atman. El Atman habíamos dicho que es la parte más íntima, la que trasciende el ego, lo que está más abajo del ego, lo que le da como plenitud y sentido a la vida, ¿no? Yo algún rato les decía que es lo que decía San Agustín, ¿no? Es lo más íntimo de mi intimidad, aquello inmutable. Es como si fuera un mar y todo lo que está arriba serían como olas, las agitaciones, las preocupaciones, todo lo del cotidiano que nosotros vivimos, y el Atman fuera como lo que está abajo, en el fondo del mar, esa calma completa. Bueno, eso ya sabía Siddhartha entender, ya sabía que ahí tenía que apuntar. Bien, nos cuentan también que este tal Siddhartha era el orgullo de su padre y de su madre. Inclusive nos cuentan que era perseguido por las hijas de los brahmanes, es decir, era un Siddhartha simpático, ¿no? Y lo describe así el libro. Todos querían así a Siddhartha, a todos daba alegría y gozo. Y aquí viene la parte culmen de esto. Sin embargo, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. ¿Sí? Eso nos narra el libro. Me voy a detener ahora un poquito más en este resumen, los otros serán más cortos porque me parece importante que entendamos bien por dónde inicia. Miren esta especie de contraste, ¿no? Quizá también esto lo podemos ir asimilando en nuestras vidas. A veces la gente ve en nosotros muchas potencialidades, pero pasar de lo que ve la gente en nosotros a creérnoslo, a sentirlo, a vivirlo, hay un paso muy grande. A veces nos pueden decir, pero tú eres muy capaz de esto, tú tienes la entereza, tú tienes la habilidad. Y uno dice, no, yo no me lo creo. Hay algo en mí que no termina de calar. O a veces nos ven muy felices y muy contentos y parece que todo en la vida es perfecto, pero algo en dentro todavía no termina de calar en nosotros. Entonces, bueno, esto experimenta Siddhartha. ¿Cómo lo ve? Lo mira esta intranquilidad que tiene en sueños. En sueños se sentía agitado, intranquilo, ¿no? Veía en sus sueños corrientes, humo, pesadillas, doctrinas, todo eso le intranquilizaba. Nos dice también que tenía sed en su espíritu. Imagínense esto, había sed en su espíritu. Parecía que nada
le lograba calmar esta sed. Recordemos que Siddhartha acudía a abluciones, ¿no? Que eran como baños. Acudía también a los rituales. Llevaba toda una vida entregada y sin embargo nada de eso le calmaba. Entonces, cuando pasa esto en Siddhartha empieza la duda, ¿no? Recordemos que la duda es la tarea del filósofo. Cuando nosotros empezamos a dudar de las cosas que ya habíamos creído, cuando comenzamos a cuestionar nuestras creencias, nuestros paradigmas, empieza por fin una tarea de crecimiento, posiblemente de crisis, pero también de crecimiento. Bueno, Siddhartha duda de todo esto. ¿Será que los dioses que adoramos nos dan la felicidad? ¿Será que los brahmanes realmente con todas las abluciones, los sacrificios, habrán encontrado todo esto lo que buscan? ¿Habrán encontrado realmente el Atman? ¿Será que estamos con todo, tantas preocupaciones, con estas cosas, encontrando esta parte que es muy íntima en nosotros? Bueno, Siddhartha, como leímos, hace un montón de preguntas, ¿no? Empieza la duda. Y se da cuenta después, cuando comienza a dudar, recién despierta y se da cuenta que nadie, ninguno de los brahmanes, ni los más sabios, enseñaban el camino al Atman, a esta parte tan íntima, sino que simplemente se quedaban en lo ritual, ¿no? Cae en cuenta de esto Siddhartha. Un día, Siddhartha, en una meditación que tiene con Govinda, mira pasar a los samanas por su aldea. Y al pasar, y al ver pasar a estos samanas, decide, después de una larga meditación, ir con ellos, ¿ya? Simplemente como dato, los samanas son monjes, ascetas, pero son ascetas con una radicalidad total, practican la pobreza radical. Es como, haciendo una analogía un poco absurda, porque en realidad no tienen ni siquiera que ver con fechas, pero bueno, nos puede ayudar a entender. Los samanas serían como los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Gente que buscó en un tiempo con San Francisco de Asís la pobreza. Bien, entonces, monjes ascetas practican esta pobreza radical, buscan un ascetismo más profundo, se apartan un poco de la visión védica. Estos yo sé que son términos un poco difíciles. La visión védica eh, hace referencia a una religión, religión que se practicó antes que el budismo, ¿sí? Que tiene una serie de paradigmas, de dogmas, que lo vivían, por ejemplo, los brahmanes. Bueno, los samanas quieren ser más radicales que ellos, ¿sí? Y practican en esa búsqueda de radicalidad también la despersonalización, es decir, la anulación del ego, dar todo indicio del ego, ¿sí? Estos samanas aparecen por primera vez como datos, simplemente les pongo en textos antiguos védicos, ¿sí? Si bien se apartan de esta religión, justamente por ese apartarse están y constan en escritos védicos. Bien, entonces aquí viene la gran liberación. Y esto es lo que leímos con gran fuerza. Siddhartha decirse con los samanas, pero para irse necesita la bendición del Padre, necesita la aprobación del Padre. Y aquí empieza para Siddhartha el crecimiento, la mayoría de edad. Hubo un filósofo muy interesante llamado Immanuel Kant que decía que todo ser humano en algún momento tiene que salir de la minoría de edad, es decir, tiene que dejar de ser niño y pasar a la mayoría de edad, a la voz propia, reclamar su propia voz frente al adulto. ¿Cómo convence a su padre Siddhartha con el silencio? Esto es muy interesante. Muchas veces los reclamos de los hijos son a través del silencio. No hace falta más. Siddhartha se queda en silencio toda la noche. No le dice nada al padre. El papá al principio le niega, le dice, no, no te vas. Pero Siddhartha quiere reclamar su voz, su propia voz, y se calla. Y el papá, un brahmán sabio, noble, entiende el silencio y acude al hijo y le da permiso, ¿sí? Y comienza recién el camino de liberación de Siddhartha, el camino de liberación de los padres, que todos debemos transitar en algún momento en la vida, ¿sí? Para salir de la minoría de edad hay que reclamar una voz propia, hay que buscar el propio camino. Es así que el padre da permiso y se despide de su madre. Y aquí, terminando el capítulo 1, comienza un episodio hermoso que a mí me parece muy sutil y maravilloso. Con la primera luz del día, Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad, con las piernas entumecidas aún. En la última choza apareció una sombra que se había escondido ahí y que se unió al peregrino. Era Govinda. Has venido, declaró Siddhartha sonriente. He venido, respondió Govinda. Qué bonito, ¿no? Qué profundo, qué hondo. La amistad, aquí está la amistad. ¿Has venido? Sí, he venido. Ese es el amigo. Cuando uno está mal, uno le pregunta al amigo, ¿has venido? ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí. Qué bonito, ¿no?
Muy bien, y entramos al capítulo 2, ¿sí? Que fue con los samanas. Ya Siddhartha se une a los samanas. Recordemos que Siddhartha sale de la aldea el mismo día en la mañana y en la noche ya está con los samanas, en esta comunidad de monjes ascetas. Es aceptado por los samanas. ¿Cuál es el régimen que tiene que vivir Siddhartha ahora? Se despoja de su túnica de noble, de príncipe, y se ubica con taparrabos, se pone una capa color tierra descosida, come ahora una vez al día y nunca come alimento cocinado. Como ven aquí en la imagen, va a flaquear. Ayuna, imagínense, durante 28 días Siddhartha. Está ayunando, ¿no? Se lo describe como una persona flaca, con uñas largas, ¿ya? Pero todo esto Siddhartha lo hacía porque, nos dice la narración, tenía un fin, una meta única. Deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegrías ni penas. Quería vaciamiento completo. Quería matar el yo para quedarse con lo más íntimo, para despertar el secreto de su interior, nos dice el texto. Y tal es así que comienza el proceso que nosotros habíamos dicho, donde Siddhartha, instruido por el samana más anciano, practica la despersonalización a través del ensimismamiento. Tal es así que se despersonaliza, que el yo se anula, que comienza a sentir que es una garza primero y que vuela libremente como una garza y se siente como garza y vive lo que vive la garza. Y después pasa a sentirse como un chacal muerto y experimenta la muerte. Aquí tengo un chacal, ¿no? Incluso siente su propia muerte, y en eso estamos. Está ahí con los samanas, está tratando de descubrir eso que desea, esto que está acá, quedarse sin nada, vaciarse, para ver si así logra descubrir el alma. Muy bien. Bueno, hasta ahí hemos llegado, entonces creo que era importante alargarnos un poquito para estar completamente claros por dónde iniciaba. La profundidad de los textos es muy importante. Y bueno, ahora podemos continuar con la lectura. Entonces, muy bien. No sé si me ayudan confirmando si pueden ver la lectura. Sí, sí se ve. Sí, Genial. sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. Siddhartha entonces está con los samanas, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos. Entonces, no sé si, joven, ¿nos podrías ayudar leyendo, por favor? Por supuesto. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo Vamos a estás? empezar. Muchas gracias. Muy bien, muy contento y emocionado por leer esto. Siddhartha estudió mucho con los samanas. Aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo. Anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Caminó por la despersonalización a través del pensamiento, de vaciar la mente de toda imaginación. Se enteró de estos y otros métodos. 1000 veces abandonó su yo. Durante horas y días permanecía en el no yo. Pero aunque los caminos se alejaban del yo, su final conducía siempre de nuevo hacia el yo. Aunque Siddhartha oyó 1000 veces del yo, permanecía en el vacío, en el animal, en la piedra. No podía evitar el regreso. Como era imposible escapar de la hora en que vuelve uno a encontrarse bajo el brillo del sol o de la luz de la luna, en la sombra o en la lluvia. Y de nuevo era el yo y Siddhartha, y sentía otra vez la tortura del ciclo impuesto. A su lado vivía Govinda, su sombra. Iba por los mismos caminos, se sometía a los mismos ejercicios. Pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo que exigía el servicio y los ejercicios. A veces los dos paseaban por los pueblos para pedir alimentos para ellos y sus profesores. ¿Qué piensas, Govinda? Inquirió Siddhartha en ocasión de una de estas salidas. ¿Qué crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Govinda le contestó. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido rápidamente todos los ejercicios y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. Y Siddhartha replicó, no soy de la misma opinión, amigo. Lo que hasta el día de hoy he aprendido de los samanas, Govinda, lo hubiera podido aprender más rápidamente y con mayor sencillez en otro lugar.
Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas, amigo mío, entre arrieros y jugadores. Govinda exclamó. Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración, de insensibilizarte contra el hambre y el dolor, allí, entre aquellos miserables? Y Siddhartha dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. ¿Qué significa el arte del ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración? Se trata solo de, se trata solo de huir del yo. Es un breve escaparse del dolor de ser yo, una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. La misma huida, la misma breve narcosis encuentra el arriero en el albergue cuando bebe algunas copas de aguardiente de arroz o de leche de coco fermentada. Entonces ya no siente su yo, ya no experimenta los dolores de la vida. En aquel momento ha encontrado una breve narcosis. Dormido sobre su copa de aguardiente de arroz, alcanza lo mismo que Siddhartha y Govinda después de largos ejercicios, escapar de su cuerpo y permanecer en el no yo. Así sucede, Govinda. Govinda repuso, así hablas, amigo. Y sin embargo sabes que Siddhartha no es ningún arriero y que un samana no es un borracho. Verdad es que el borracho encuentra su narcosis, alcanza una breve huida y un descanso, pero regresa de la vana ilusión y se halla igual. No se ha hecho más sabio, no ha ganado conocimientos. Siddhartha declaró sonriente, no lo sé, nunca he estado borracho, pero sí sé yo, Siddhartha. En mis ejercicios y en el arte de ensimismarme solo encuentro una breve narcosis y me hallo tan alejado de la sabiduría y la redención como cuando de niño, en el vientre de mi madre. Govinda, esto puedo afirmarlo. Y en otra ocasión, cuando abandonó el bosque Siddhartha con Govinda a fin de pedir alimentos en el pueblo para sus hermanos y profesores, empezó a hablar de nuevo. Govinda, dijo, ¿cómo podemos saber si vamos por el buen camino? ¿Nos acercamos a la ciencia? ¿Aceleramos nuestra redención? ¿O acaso andamos en un círculo, nosotros, los que pretendemos evadirnos del ciclo? Govinda alegó, hemos aprendido mucho, Siddhartha, y mucho queda por aprender. No damos vueltas, vamos hacia arriba. Las vueltas son en espiral y ya hemos subido muchos peldaños. Siddhartha preguntó, ¿cuántos años crees que tiene el más anciano de los samanas, nuestro venerable profesor? Dijo Govinda, quizás tenga unos 60. Y Siddhartha dijo, tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Tendrá 70 y 80 años, como tú y yo lo tendremos, y seguiremos con los ejercicios y ayunaremos y meditaremos. Pero nunca llegaremos al nirvana, ni él ni nosotros. Govinda, creo que seguramente ni uno de todos los samanas llegará al nirvana. Ni uno. Encontraremos consuelo, alcanzamos la narcosis, aprendemos artes para engañarnos, pero lo esencial, el camino de los caminos, ese no lo hallaremos. Insinuó Govinda. Desearía que no pronunciaras palabras tan horribles, Siddhartha. ¿Por qué ninguno encontrará el camino de los caminos de entre tantos sabios, tantos brahmanes, tantos rígidos samanas venerables, tantos hombres que buscan, tantos dedicados a profundizar, tantos hombres sagrados? Sin embargo, Siddhartha contestó en voz baja, en tono triste e irónico a la vez. Govinda, tu amigo abandonará pronto la senda de los samanas, por la que tanto tiempo ha caminado contigo. Sufrí sed, Govinda, y durante este largo trayecto con los samanas, mi sed nada ha disminuido. Siempre me hallé sediento de ciencia y lleno de preguntas. He interrogado a los brahmanes año tras año. He indagado entre los sagrados Vedas año tras año. Quizá Govinda se hubiera preguntado al Kala o al chimpancé,
me habrían instruido tan bien, tan útilmente, con tanta inteligencia. Govinda, he necesitado tiempo para aprender y aún no he conseguido entender que no se puede aprender nada. Creo que realmente no existe eso que nosotros llamamos aprender. Solo existe, amigo mío, un saber que está en todas partes, es decir, el Atman. Este se halla en mí y en ti, y en cada ser. Y empiezo a creer que este saber no tiene peor enemigo que el querer saber, que el desear aprender. Entonces Govinda se detuvo en el camino, levantó las manos y exclamó, Siddhartha, desearía que no intranquilizaras a tu amigo con semejantes palabras. Tus teorías despiertan verdadero temor en mi corazón. Y piensa únicamente, ¿qué sería de la santidad, de las oraciones, de la venerable clase de los brahmanes, de la religiosidad de los samanas, si sucediera como tú dices, si no existiese el aprender? ¿Qué sería Siddhartha de todo lo que es sagrado, valioso y venerable en este mundo? Y Govinda murmuró unos versos de un Upanishad. Al que medite con la mente purificada y se absorbe en el Atman, la bienaventuranza de su corazón no será explicable con palabras. Gracias, joven. Débora, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Claro. Gracias. Pero Siddhartha permanecía callado. Pensaba en las palabras que Govinda le había dicho y las meditó en lo más recóndito de su significado. Sí, pensó Siddhartha con la cabeza inclinada. ¿Qué quedaría de todo lo que parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Qué respondería a las esperanzas? Y sacudió la cabeza. Una vez, cuando los jóvenes hacía ya aproximadamente 3 años que vivían con los samanas y habían participado en todos sus ejercicios, les llegó de lejos una noticia, un rumor, una leyenda. Había surgido un hombre llamado Gotama, el majestuoso, el Buda, que en su persona había superado el dolor del mundo y había parado la rueda de las reencarnaciones. Enseñando, rodeado de discípulos, recorría el país sin propiedades, sin casa, sin mujer, tan solo con el ropaje amarillo de la seta, pero con la frente alegre, como un bienaventurado. Y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él y se convertían en sus discípulos. Esta leyenda, este rumor, este cuento sonó en el aire, perfumó la atmósfera aquí y allá. Los brahmanes hablaban de ello en las ciudades, los samanas en el bosque. Siempre se repetía el nombre de Gotama, el Buda, a los oídos de los jóvenes, para bien y para mal, en alabanzas e improperios. Como cuando una nación sufre la peste y se dice que allí o allá hay un hombre, un sabio, un experto cuya palabra y aliento es suficiente para curar a todos los enfermos, y esa noticia recorre el país y todos hablan de ella. Unos la creen, otros dudan, pero muchos se ponen rápidamente en camino para buscar al sabio, al Salvador. Así también con aquel rumor perfumado de Gotama, el Buda, el sabio de la tribu de los Sakyas. Los creyentes decían que Gotama poseía la máxima ciencia, se acordaba de sus vidas pasadas, había alcanzado el nirvana y jamás volvería al ciclo, jamás se hundiría de nuevo en la turbia corriente de las configuraciones. Se decía de él muchas cosas maravillosas e increíbles. Había hecho milagros, había superado al demonio, había hablado con los dioses. Pero sus enemigos y los incrédulos afirmaban que este Gotama era un vano seductor que pasaba sus días holgadamente, despreciaba los sacrificios, no era sabio y desconocía los ejercicios y la mortificación.
La leyenda del Buda era dulce. Los informes llevaban el perfume del encanto. Ciertamente el mundo se hallaba enfermo y la vida era difícil de soportar. Y no obstante, pongan atención. Una fuente parece sonar como un suave mensaje, lleno de consuelo y de nobles promesas. En todas partes a donde llegaba la voz del Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes escuchaban con interés, sentían anhelo, esperanza. Cualquier peregrino forastero recibía excelente acogida entre los hijos de los brahmanes de las ciudades si traía noticias de Gotama, el majestuoso, el Sakya Muni. La leyenda también había llegado hasta los samanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Lentamente, goteando, cada gota iba cargada de esperanza, de duda. Hablaban poco de ese asunto, ya que el más anciano de los samanas no era amigo de la leyenda. Había oído que aquel presunto Buda había sido antes un asceta y había vivido en el bosque, pero que después había vuelto a la vida holgada y a los placeres mundanos, y su opinión sobre este Gotama era negativa. Siddhartha dijo un día Govinda a su amigo: hoy he estado en el pueblo y un brahmán me invitó a entrar a su casa. Y en ella estaba el hijo de un brahmán de Magadha que había visto con sus propios ojos al Buda y le había oído predicar. Con certeza me dolía el aliento en el pecho y pensé que yo también, que nosotros dos, Siddhartha y yo, podamos vivir la hora en que escuchemos la doctrina de los labios de aquel perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos ir asimismo nosotros allí para escuchar las enseñanzas de los mismos labios del Buda? Siddhartha contestó: Govinda, siempre pensé que Govinda se quedaría con los samanas. Siempre había imaginado que su meta era tener 60 y 70 años y seguir con las artes y los ejercicios que ennoblecen a un samana. Pero mira por donde no conocía bien a Govinda, sabía muy poco de su corazón. Así pues, querido amigo, ahora quieres tomar un sendero y marchar hacia donde el Buda predica su doctrina. Govinda alegó: ¿te gusta burlarte? Pues búrlate como siempre, Siddhartha. ¿Acaso no se ha despertado también en tu interior un deseo, una afición por escuchar semejante doctrina? ¿Y no dijiste una vez que ya no pensabas andar mucho tiempo por el camino de los samanas? Entonces Siddhartha rió de la ocurrencia. Luego en su voz apareció una sombra de tristeza y de ironía y declaró: Bien, Govinda, has hablado con mucha propiedad. Te has acordado con suma agudeza. Sin embargo, desearía que también recordaras el resto de lo que oíste de mí. O sea, que desconfío de todo porque estoy cansado de las doctrinas y de aprender, y que es muy pequeña mi fe en las palabras que nos llegan de profesores. Pero en adelante, querido amigo, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque dentro de mi corazón creo que ya hemos probado el mejor fruto de esa doctrina. Govinda manifestó: tu decisión alegra mi alma, pero dime, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darnos su mejor fruto la doctrina de Gotama, aún antes de haberla escuchado? Siddhartha afirmó: gocemos de ese fruto y esperemos la continuación, Govinda. Lo que hemos de agradecer a Gotama, en primer lugar, es que nos aleje de los samanas.
si además nos puede dar otra cosa mejor, amigo, esperemos con el corazón tranquilo. Gracias, Débora. Jonathan, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ese mismo día, Siddhartha hizo saber al más anciano Samana su decisión de abandonarles. Se lo reveló con la cortesía y modestia que corresponden a un joven discípulo. No obstante, el Samana se enfureció porque los dos jóvenes le querían abandonar y empezó a vociferar y a maldecir. Govinda se asustó y desconcertó, pero Siddhartha acercó su boca a la oreja de Govinda y musitó en voz baja. Ahora le demostraré al viejo que he aprendido algo de sus enseñanzas. Se colocó ante el samana y concentró su alma. Captó la mirada del anciano con sus ojos, la paralizó, le hizo callar, le dejó sin voluntad, le sometió a su razón y le ordenó ejecutar en silencio lo que le exigía. El anciano enmudeció, sus ojos se quedaron fijos, su voluntad paralizada, sus brazos relajados e imponentes junto a su cuerpo. Había sido vencido por el hechizo de Siddhartha. Y los pensamientos de Siddhartha se apoderaron del samana y éste tuvo que hacer lo que los dos le mandaban. Y así, el anciano se inclinó varias veces, hizo gestos de bendición y pronunció vacilante un piadoso deseo para el viaje. Y los jóvenes replicaron agradeciendo las reverencias. Devolvieron el deseo y tras saludar, se marcharon. Por el camino comentó Govinda: Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil hechizar a un viejo samán. Seguro que si te quedas allí, pronto habrías aprendido a andar por encima del agua. No deseo andar por encima del agua, confesó Siddhartha. Que los viejos samanas que contenten con semejantes artimañas. Muy bien, pasamos a Gotama. Gotama. Dale nomás. ¿Digo? Sí, sí, por Allá. favor. Gotama. En la ciudad de Sabatí, todos los niños conocían el nombre del majestuoso Buda, y cada casa estaba preparada para llenar el plato de limosnas a los discípulos de Gotama, que pedían en silencio. Cerca de la ciudad se encontraba el lugar preferido de Gotama, el bosque Etavana, que había sido regalado para Gotama y los suyos por el rico comerciante Anathapindika, un devoto admirador del majestuoso. Hacia aquella región también se había encaminado, gracias a los relatos y respuestas que recibieron los dos jóvenes aztecas en su búsqueda de Gotama. Cuando llegaron a Sabati, ya en la primera casa ante cuya puerta se detuvieron, se les ofreció comida, y ellos la aceptaron. Siddhartha preguntó a la mujer que les daba de comer: Buena mujer, buena mujer, nos gustaría mucho que nos dijeras dónde se halla el Buda, el más venerable, pues somos dos samanas del bosque y hemos venido para ver el perfecto y escuchar la doctrina de sus labios. La mujer contestó: Realmente os habéis detenido aquí, en el lugar preciso, samanas del bosque. Debéis saber que el majestuoso se encuentra en Jetavana, en el jardín de Anapsindika. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay suficiente espacio, incluso para los incontables que llegan a escuchar la doctrina de sus labios. Esto alegró a Govinda, que llenó de gozo, exclamó: Bien, pues hemos llegado a nuestra meta y nuestro camino ha terminado. Pero dinos tú, madre de los peregrinos, ¿conoces al Buda? ¿Le has visto con tus propios ojos? La mujer repuso: Muchas veces he visto al majestuoso. Muchos días le he observado cuando pasa por las callejuelas, en silencio, con su ropaje amarillo, cuando presenta en silencio su plato de limosnas de la puerta de las casas, cuando se lleva el plato lleno. Govinda escuchaba encantado y quería preguntar y oír mucho más, pero Siddhartha acordó seguir el camino. Dieron las gracias y se fueron. Ni siquiera tuvieron que preguntar por el lugar, pues eran muchos los peregrinos y monjes de la doctrina de Gotama que hacían el camino hacia Jetavana. Y cuando de noche arribaron allí, observaron que había un continuo llegar, clamar y hablar entre aquellos que buscaban y recibían albergue.
Los dos samanas acostumbrados a la vida del bosque encontraron rápidamente y en silencio un amparo y descansaron allí hasta la mañana siguiente. Al salir el sol, vieron con asombro el gran número de fieles y curiosos que habían pernoctado en aquel lugar. Con todas las sendas del maravilloso bosque caminaban monjes con su vestidura amarilla. Estaban sentados debajo de los árboles, entregados a la contemplación o dedicados a la conversación intelectual. Los umbrosos jardines parecían una ciudad llena de personas que pululaban como abejas. La mayoría de los monjes salían con el plato de limosnas, a buscar en la ciudad alimento para la hora de la comida del mediodía, la única de la jornada. También el mismo Buda, el inspirado, solía pedir limosnas por la mañana. Siddhartha le vio y le reconoció enseguida, como si un dios se lo hubiera mostrado. Lo contempló. Un hombre modesto, con su hábito amarillo, con el plato de las limosnas en la mano, caminando en silencio. Mira allí, gritó Siddhartha en voz baja a Govinda. Ese es el Buda. Govinda miró con atención al monje de vestiduras amarillas, que no parecía diferenciarse en nada de los centenares de otros monjes. No obstante, reconoció también Govinda. Este es. Y le siguieron y lo observaron. El Buda continuó su camino modestamente. Pegado a sus pensamientos, su rostro sereno no era ni alegre ni triste. Parecía sonreír levemente en su interior. Caminaba el Buda con una sonrisa escondida, sosegada, tranquila, parecida a la de un niño sano. Llevaba el hábito y hacía sus pasos igual que todos los monjes, según unas reglas exactas. Pero su cara y su manera de andar, su mirada tranquila y discreta, su mano lacia y colgante, y aún cada dedo de esa mano hablaban de paz, de perfección. No buscaba, no imitaba, respiraba suavemente, con una tranquilidad imperturbable, con una luz imperecedera, con una paz intangible. Así caminaba, ¿dónde me quedé? Así caminaba Gautama hacia la ciudad para pedir limosnas y los dos samanas solo le conocieron por la perfección de su alma, por el sosiego de su figura, en la que no había búsqueda, ni voluntad, ni imitación, ni esfuerzo, solo luz y paz. Hoy escucharemos la doctrina de sus labios, comentó Govinda. Siddhartha no contestó. Sentía poca curiosidad por esa doctrina. No creyó que llegara a enseñarle nada nuevo, ya que él, al igual que Govinda, habían escuchado una y otra vez del contenido de esa doctrina del Buda, aunque por informes que habían pasado en general de boca en boca. Pero ahora miró con atención la cabeza de Gautama, sus hombros, pies, su mano tranquilamente relajada. Y a Siddhartha le pareció que cualquier miembro de cualquier dedo de esa mano era doctrina. Respiraba y brillaba todo él, verdad. Ese hombre era un santo. Jamás Siddhartha había admirado y amado tanto a un hombre como a aquel. Gracias, Jonathan. Muy bien, llegamos hasta aquí a la siguiente, veremos qué le dice el Buda. Como pueden ver, esto marca un paralelo, ¿no? Ahorita Siddhartha se está encontrando con el Buda histórico, por lo tanto, Sakyamuni Buda, ¿no? Este Siddhartha no es, por lo tanto, el Buda como tal, sino es un personaje ejese que está haciendo otro camino distinto. Si bien hay una analogía, el nombre es el mismo que el Buda, no es el Buda histórico. El Buda histórico es este con el que ahorita se están encontrando, ¿no? En la narración. Así que bueno, eso quizá nos podría dar una pista, ¿no? Para no pensar que estamos leyendo la historia del Buda, eso sería un error. No estamos leyendo la historia del Buda, ¿no? Del que nosotros conocemos comúnmente como Buda. Eso. Muy bien, bueno, pues pasamos entonces a la reunión de salas. Como saben, esta parte es muy interesante lo que les pedimos de aquí, sobre todo eh, para Nicole, que se acaba de incorporar. Viene la parte existencial, que es qué me dice el texto a mí. Entonces, no es un comentario de experto, ciertamente. Aquí estamos todos como queriendo aprender, pero más allá de comentar en sí la lectura, que nos interesa también es qué me dice a mí el texto, o sea, en qué me toca, qué me mueve, qué cosas descubro, qué cosas me dejan cuestionado, a qué me invita la lectura, todo eso lo vamos a ir discutiendo ahora en salas. Entonces, la invitación
La idea es que participemos todos. Igual es un espacio libre, es decir, tampoco es obligatorio que participemos, pero recordemos que también es hacer un bien al otro el poder dar nuestra voz. Entonces yo les voy a mandar ahorita a salas los que tienen, si no, se quedan aquí, y denme solo un minutito y termino de asignarles. Ujú. La primera sala se van con Chinito, tú llevas la primera sala. La segunda sala se van con el Exao. Y la última nos quedamos aquí. Estamos 5, 1, 2, listos. Entonces, si es que les sale para ir a salas, por favor, vayan a salas. Si no les sale nada, nos quedamos aquí. Vemos un ratito. Muy bien. Listos, aquí estamos los que somos. Bueno, pues bienvenidas a las salas. Estoy bendito entre las mujeres hoy día. Eh, libremente, ¿qué les ha parecido la lectura? ¿Qué parte les toca más o qué detalles les ha dejado como resonando? Bueno, ya conocemos un poquito la dinámica. Quizá, Nicole, que te integras, pues igual, bienvenida a este espacio más existencial. Ya un poquito vas a ir conociendo como esta parte. Así que libremente, ahí Cari, Kelly, Nere o Nicole también, vamos compartiendo. Bueno, a mí en realidad me parece, hay una parte que, bueno, no sé si lo estoy interpretando bien al libro o tal vez era lo que yo pensé, pero hay una parte en la que Govinda le dice que cómo va a aprender de personas mundanas, o sea, que no estaría bien, que él debería estar rodeado de sabios. Y me parece chévere porque yo también considero que todas las personas que se cruzan en nuestra vida, cualquier tipo de persona siempre es para nosotros aprender algo. Siempre hay que rescatar lo bueno. Y siento que esa parte tal vez se iba por ese lado, ¿no? No estoy muy segura si tal vez yo lo entendí mal pero o sea, yo lo veo así. Y me pareció bonito, bonito como ese pensamiento de que tal vez no solamente puedes encontrar cosas buenas, tal vez en sabios, sino también, o sea, en cualquier persona común y corriente. Ujú. Eso me parece de esta parte de la lectura. Ujú. Gracias, Cari. Sí, en realidad, claro, Govinda se asusta un poco con lo que dice Siddhartha, ¿no? Porque, claro, Siddhartha están aprendiendo a despersonalizarse, a anular el yo, ¿no? A entrar en un estado de no ser. Y viene Siddhartha un rato y le dice, pues bueno, eso también lo hacen los que se van a emborrachar, ¿no? Llega un punto en que terminan así y también se despersonalizan y comienzan a vivir en el no ser. Y claro, lo que hace un poco Siddhartha es, primero relativiza la enseñanza, me da la impresión, ¿no? Eso es como la enseñanza de los sabios, ¿no? La comienza a relativizar un poco, no es como la verdad perfecta, sino la relativiza. Y claro, por otro lado, también nos pone en una situación, y eso también comparto contigo, Cari, de, bueno, también podemos aprender otras situaciones, ¿no? Qué bacán lo de Siddhartha de darse cuenta que el que está en la taberna borracho también alcanza de manera más rápida lo que ellos están llevándoles años, ¿no? De meditación. Entonces, Govinda es como que me da la impresión a mí también. Igual, tú sabes, la literatura da para un montón de cosas y eso es lo bonito de este espacio. Pero me da la impresión que Govinda representa como el que busca la enseñanza, no el más rígido, no el que está como pues, esperando que le den, como en esa actitud. Siddhartha es el que busca, me da la impresión más bien, el que está como queriendo encontrar el camino. Ya no tanta doctrina, tanta enseñanza, ¿no? Es como que relativiza un poco, está buscando el Atman, ¿no? Esta voz interior que a uno le dice por ahí va las cosas, ¿no? Entonces es la impresión que me da. Pero sí, gracias, Cari, yo también comparto. Yo sí, creo que va por ahí también. No sé, Nere, Nico, Kelly, ¿tiene algo que decir? Sí, bueno. Bueno, eh, a ver, a mí me pareció muy interesante el resumen que tú diste al principio de que Siddhartha estaba buscando, o sea, él sentía que no era algo que las otras personas decían. Y eso yo creo que muchos de nosotros nos podemos como que identificar porque muchas veces nos dicen tú eres de esta manera, pero nunca nos vemos de esa manera nosotros mismos. Entonces, este camino que igual toma después para encontrar esto de la despersonalización
O sea, es bastante interesante cómo sigue la trama de la historia, ¿no? Cómo él sigue buscando esto. Y como dijiste, el amigo Govinda estaba buscando como que mm, mucho en, ¿cómo decir? Siguiendo una normativa, siguiendo una lista de cosas que tiene que hacer. Pero en cambio, Siddhartha no estaba haciendo eso. Él estaba buscando por su lado y quería ya no tanto la doctrina, sino más tal vez experimentar él lo que era buscar eso que está buscando. Ujú. Eso. Gracias. Súper profundo lo que dices, muchas gracias. Y claro, es como que estalla esa parte, justamente se desenredarse cuando coge este anciano Samana, dicen los dos me voy y el otro explota en ira, ¿no? O sea, toda la enseñanza se fue al diablo. Y el pobre termina, claro, esa es la doctrina, ¿no? Un poco superficial, es el grave problema, ¿no? Y Siddhartha, el rebelde, aplica lo que aprendió y lo... Claro, es esta parte del hipnotismo, ¿no? Es lo que practicaba mucho en la religión hinduista, esto de hipnotizar a la gente, no lo hipnotiza, le hace que, ¿no? Siddhartha ha profundizado, y sí tiene razón, Siddhartha al final, a mí también me ha pasado muchas veces, ¿no? Que la gente, a veces uno dice muchas cosas de uno y cuesta, por un lado, deshacerse de esas voces para buscar una cuestión interior de uno, una voz propia. Y por otro lado, también a veces cuesta ver lo que otros ven en potencia en nosotros, ¿no? O sea, en potencia vemos muchas cosas bonitas, pero arriesgarse a hacer el camino de autodescubrimiento me parece que es un reto. O sea, lo que hace Siddhartha me parece valiente, no todos lo hacemos, ¿no? No todos lo hacen tampoco, es decir, la gente a veces se queda con lo que le dicen o lo que piensa, pero arriesgarse a buscar, ese es un paso radical, un poco, creo yo, ¿no? En fin, bueno, pues podemos seguir dando vueltas. Neri, ¿vas a comentar algo también? Sí, muchas gracias. Voy a hablar lo que pueda porque estoy con la muela afuera ya. Sí, me alegra de verdad escucharles a cada uno. Y a mí también me quedó resonando del resumen que hiciste, esto de el reconocer tus potencias, ¿no? El como afirmarte en ellas, porque hay veces uno dice, no, es como por humildad o porque no las quieres reconocer o porque no las has visto aún, ¿no? Entonces a mí así me deja la invitación también de intentar hacer más silencio y reconocer esas potencialidades que están en mí, confiar en esas potencialidades también, ¿no? Y ponerla al servicio, ¿no? A donde sea necesario. Lo otro que me llamó de ahora es un poco lo que decías, ¿no? Él, en una parte, no sé así específicamente, pero habla de cuál es ese aprendizaje, ¿no? Que quizás ese aprendizaje no es cuál es, ya no cree en ese aprendizaje, sino más bien en esas inquietudes que cada uno de ellos tiene para aprender. Y eso me quedó resonando tanto para mí, para la educación y para mis hijas y para todo, ¿no? Hay veces, ¿qué es aprender? ¿O qué queremos que aprendamos? ¿No serán también aquellas inquietudes que nos están movilizando para aprender? Ahí aprendemos. Entonces siento también que en mi vida también yo he ido estudiando según las personas que me he ido encontrando. Me he ido encontrando con jóvenes, quise estudiar algo de jóvenes. Me he ido encontrando con adultos, quise estudiar algo. Entonces siento como que me movilizan también a situaciones para poder aprender. Y hoy más aprender como también desde esta interioridad, ¿no? Que me está movilizando. Y, y lo otro que se unía a la reflexión anterior es que él habla también de mirar en Gotama esa luz y esa paz, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Es solamente verle que irradia. Entonces también la invitación de cómo encontrar esa luz, ¿no? Que tu presencia, ya somos luz, pero es como que hay que reconocer esa luz, conectarte y enraizarte en esa luz y poder irradiar también esa luz a otros, ¿no? Creo que es un camino como muy desafiante y muy retador, más aún creo como en este año de muchos desafíos, siento mucho esa invitación de buscar más ese silencio interior y reconocer esa luz, porque Siddhartha busca algo, pero ¿qué es? Y siento que hay una luz, es su luz, esa luz, me sigue interrogando. Ujú. Eso quería compartir. Muchas gracias, Nere. Sí, me has hecho acuerdo de que hablas del aprendizaje.
se me vino a la mente inmediatamente esta imagen que leímos al principio en el mismo libro, ¿no? Donde ah, describe que Siddhartha le han llenado el vaso hasta el hastío con la doctrina de los brahmanes, ¿no? O sea, ya estaba el vaso lleno, ya no tenían más que enseñarle, ya había aprendido todo. Y sin embargo, él se sentía vacío todavía. Es decir, claro, el aprendizaje entonces, desde esa perspectiva, no sería llenar un vaso, ¿no? Sería otra cosa, iría por otro lado, no, no sería llenar de conocimientos a alguien, quizá vaya por otro lado, por cuál eso habría que preguntarnos, ¿no? Y también me deja la duda, porque, bueno, yo les cuento, yo estoy dando clases a este tiempo, estoy dando clases a chicos de octavo y noveno de básica, y me doy cuenta que, claro, los chicos, están en una época donde están llenos de motivaciones que no necesariamente tienen que ver con la escuela. Es más, a veces me da la impresión que lo que menos quieren es ir a la escuela. Están con temas de amor, están con otros temas existenciales, están con otras dudas, interrogantes. Entonces, sí me deja como una pregunta esto que tú has dicho, Nere, sí me cuestiona, ¿no? Porque en la medida en que uno enseña al otro, no debería enseñar solo doctrina, sino debería enseñar a escuchar, ¿no? Quizá esa voz, esa motivación, eso que yo creo que eso es para toda la vida, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, Y eso. qué chévere escucharte, Dani, porque yo tengo una adolescente y yo cada vez me fijo en eso. O sea, en realidad está llena de motivaciones, pero ella va a la escuela es por verse con sus amigos, punto. O sea, no tiene ahí su motivación, pero ¿cuál es el aprendizaje que podemos aprovechar de esta edad, ¿no? Y poder hacer como una relectura y cómo puede ser esa educación, ese aprendizaje entre pares, ¿no? Es Ujú. esa motivación. Sí hay muchas dudas. A mí me entran muchas dudas como mamá, así que qué chévere escucharte a ti como profe, ¿no? Porque también estoy viendo. eh, Gracias, Nere. Muy bien. Bueno, creo que vamos cerrando el espacio. No sé si Kelly quisieras compartir algo. Por ahí veo que Andrés entra y sale también. Oli, Hola, Kelly, ¿qué tal? ¿cómo están? Sí, sí, justo, bueno, lo que a mí más me gustó del capítulo 2, bueno, es el tema de que pues ellos van a buscar como que la verdad de sí mismos y no pues como que de alguien más como tal, sino de ellos mismos. Y también el que decide no unirse a la comunidad, sino prefiere buscar su propio camino Siddhartha, ¿no? O sea, es como que prefiere irse por su lado, buscar su propia verdad, lo que a él le inspira, como que el camino ese de lo que le ilumina, le guía, por decirlo así. Entonces, como que eso es lo que a mí me llegó, bueno, está como que en ese mi pensamiento del segundo capítulo. Chévere, Kelly, muchas gracias. Sí, en realidad, claro, es loco porque estos manes pasan de un lado a otro, ¿no? No se enraizan todavía. O sea, Siddhartha y Govinda van, ¿no? Terminan con los brahmanes, van con los samanas y ahora se van de los samanas y van a buscar al Buda, ¿no? Entonces, creo a mí me genera mucha intriga, también ir como participando del viaje de ellos. Yo creo que esta es una oportunidad bien lindísima de ver el viaje de dos personas impresionantes, de leer ese viaje y de comenzar a aprender a partir de eso. Ahora, por otro lado, y ya como para cerrar este momento y ya volver todos de nuevo, me dejan varias dudas, ¿no? Yo también, bueno, compartirles ahora desde mi perspectiva. Por un lado, claro, me llama mucho la atención la capacidad de desprendimiento que tiene Siddhartha, es decir, no es una persona que se queda con ideas fijas. Eso a mí me parece genial. Es más, me encantan las personas que nunca se quedan con ideas fijas, ¿no? Que están como todo el tiempo en movimiento, que no se quedan como agua estancada. Y eso a mí también a veces me ha pasado y me pasa, que uno se queda como con cosas ya listas, como con ideas, criterios, yo soy así, nadie me cambia, esa palabra a mí me hace mucho ruido, o en fin, y no nos damos la oportunidad de explorar, ¿no? Entonces me parece genial de Siddhartha eso, admiro mucho esa habilidad que tiene. Por otro lado, la fortaleza para poder asumir los retos, porque si es que tiene que pasar hambre 28 días la pasa, si es que tiene que irse a mendigar y a pedir comida, lo hace, si tiene que irse de nuevo, lo va. Tiene una fortaleza interna muy importante. Entonces, bueno, esas dos cosas me llaman ahorita mucho la atención. em, y lo bonito que es, me llena de luz el hecho de saber que Siddhartha está buscando una voz propia. Eso me parece lindo también. O sea, en medio de tantas voces,
que tiene de sabios, de entendidos, es la voz de él la que quiere sacar a la luz. Y eso me parece hermoso. Y eso me parece un reto que todos lo vivimos de una u otra manera, ¿no? Sacar nuestra propia voz, nuestra propia luz, iluminar así. Eso me parece lindo. Así que bueno, creo que ya podemos ir volviendo. No sé si por ahí hay algún otro comentario más, igual hasta que ya vayamos regresando. Déjenme solo. Ya, listo, ya está volviendo. Adrián, nos quedaste aquí, ya ni modos. Sí, es que se me apagó la computadora y tuve que conectarme, pero estaba buscando la sala donde estaba conmigo Braulio, pero no logré. Ya Estaba no, en otra sala, después vine a esta sala y bueno, justo iba a comentar y me tocó, se me apagó la computadora. entiendo, entiendo. Pero si quieres comentar aquí algo, ¿cómo te pareció la lectura? Pues bienvenido hasta que vayan ingresando el resto. Sí, sí, lo que iba a comentarles es, al grupo es, me parece interesante Govinda, cómo en algún momento como que le invita a hacer cosas a Siddhartha, a pesar de que Siddhartha dice, yo ya no quiero, yo ya sé, y cosas así que él plantea, es como que Govinda le hace nuevamente reflexionar, ¿no? Y a pesar de que él no estaba de acuerdo también y que no quería saber más de la doctrina que en un momento ya él ya conoce, entra en esa reflexión, ¿no? Y cuando llega allá se da cuenta que comienzan a suceder cosas con lo que observa, ¿no? Que me parece es interesante. Algunas veces creo que nosotros estamos en esa posición también, en la posición de Siddhartha, cuando creemos que en algún momento ya no, ya conozco, ¿para qué darme otra oportunidad de conocer otras cosas? Y siempre hay esa persona, ese amigo, esa persona que te regresa, ¿no? Hacia lo básico, ¿no? Y Govinda, para poder hacerle reflexionar, le hizo recordar algo, ¿no? Que le permitió como ya, a pesar de que no quiero saber nada de la doctrina, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y me pareció eso súper que chévere porque Govinda se convierte en ese como en esa parte como que lo vuelve a traer a un contexto de querer, a pesar de que conoce una aventura más, es ir y conocer, veamos qué es que sucede, qué es que pasa, a pesar de que en un momento ya no quieras saber nada de lo que se enseña quizás o de lo que ya conozcas, veamos qué pasa, ¿no? Y esa es una oportunidad para darse la oportunidad de conocer. Sí, gracias, Adrián. Sí, muy valioso lo que compartes. En realidad es la tarea del amigo, ¿no? El que está ahí para impulsar, para frenar también, pero es la importancia de tener a alguien en el camino. Es decir, qué bonito que en el camino de autodescubrimiento que cada uno haga, que ha hecho, que esté haciendo, que vaya a hacer, no esté solo, sino que tenga la compañía de alguien, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Si no, nos podemos quedar como Siddhartha estancados y decir, bueno, ya sé todo lo de la Prina, ya qué más, ¿no? Necesitamos un Govinda, como decías, que nos haga decir, "Hey, bueno, pero quizás sí hay algo más, ¿no? Probemos, aunque sea, a ver qué pasa". Entonces, bien bonito esto de que el camino no se hace necesariamente solo, ¿no? Si bien la interioridad parecería que es sola, bueno, siempre ayuda como ir con alguien acompañados, ¿no? Muy bien, bueno, hemos vuelto. Muchas gracias por la lectura de hoy día. Eh, Espero que hayan sacado muchos frutos de las reflexiones aquí en la sala que compartimos. La verdad es que está muy interesante. Y bueno, sigamos analizando. Yo le pido disculpas a Alexis, me olvidé de pasar, Alexis, el vocabulario. Si puedes enviarnos una captura del vocabulario al grupo de WhatsApp mejor. Y con eso ya nos ponemos al día. Pues por ahí algunas palabritas que siempre nos quedan pendientes. Eso, y nada, amigos, nos vemos el día jueves. Cuídense mucho, estamos ahí, cualquier cosa está en contacto, pues seguimos con Cierto el jueves. Abrazos grandes. Chau, chau. Chao, Que cuídense pasen mucho. bien.